Fuerza Aérea israelí podría lanzar ataques aéreos contra Irán desde la misma frontera con Irak. Bueno, pues pendientes de Oriente Medio, como estamos diciendo, hay un protagonista claro en este inicio de 2025. Todo el mundo está pendiente de Donald Trump por el alto el fuego en Gaza, pero sobre todo por lo que pueda ocurrir en la guerra en Ucrania. Decía Trump al principio que iba a resolver este conflicto en 24 horas, ya va reculando un poquito. Hablan de 100 días, incluso de 6 meses. Lo que parece inminente, lo que parece mucho más cerca, Adrián, es una reunión entre Putin y Trump. La semana pasada el presidente electo se mostraba dispuesto a reunirse. Desde el Kremlin también se han lanzado mensajes que muestran su disposición, ¿no? Dice que básicamente no habría condiciones previas. ¿Tú crees que ya están en contacto, Adrián? Y sobre todo, ¿crees que se puede resolver el conflicto mediante una conversación o que esto va para largo? Contactos indirectos seguro que hay, y es muy posible que los hayan mantenido durante estos 4 años, ¿no? Con Trump o con círculos cercanos al trumpismo del ejército o de los servicios de inteligencia, ¿no? Vamos a ver, aparte de contactos, lo que hay es un desmarque progresivo por parte de Donald Trump con respecto a sus repetidas afirmaciones de que él era capaz de terminar con la guerra en Ucrania en el día siguiente o a la semana siguiente de tomar posesión. Bueno, ya ha dicho, cuando le preguntaron a él directamente, no su equipo, sino él hizo referencia a que probablemente 6 meses, voy a necesitar 6 meses para solucionar el problema, ¿no? Y a la vez, pues su equipo inmediatamente, yo creo que ante la precaución de que esto despierte reacciones negativas en el propio Estados Unidos, pues lo han matizado con que, bueno, ya nos vamos a Putin y Donald Trump ya se van a reunir cuanto antes, intentando transmitir que ya vamos de alguna forma a incidir en este conflicto, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que de una forma u otra se quiere transmitir es que al final, como preveíamos, el final del conflicto en Ucrania va a quedar en manos de Rusia. Es decir, va a quedar en manos de Rusia, primero, cuando finaliza el conflicto, y esto probablemente va a ser durante el segundo semestre, dependiendo también del ritmo de colapso de las fuerzas ucranianas, por supuesto, de ese colapso que ya ha empezado, pero que puede tener distintos ritmos, ¿no? Y también va a quedar en manos de Rusia cuál va a ser qué partes de Ucrania van a quedar dentro de la Federación Rusa y probablemente también, nosotros vamos a decir, el futuro institucional del resto de Ucrania. Pero a la hora de finalizar el conflicto, independientemente de que esas decisiones queden en manos de Rusia, es importante ese acuerdo con Estados Unidos a efectos de fundamentalmente contener la reacción de esas élites occidentales o de la OTAN o como queramos llamarle, que están en una situación de pánico y llevan 2 años en una situación de pánico ante esa prevista victoria rusa en Ucrania, que lo ven como una especie de punto de inflexión hacia el derribo del mundo unipolar, su sustitución por ese mundo multipolar que vienen proponiendo los países emergentes y probablemente también para el declive definitivo de esa élite liberal globalista, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ante esa situación de pánico, el riesgo, lo hemos visto de forma creciente durante estos 2 años, el riesgo de un estallido, de una gran guerra, pues ha sido constante. Entonces, hace falta una escenificación, bueno, entre Rusia y Estados Unidos o entre Putin y Trump, si se quiere, de una escenificación del final de esa guerra en Ucrania, en la que, primero, fundamental, se evite ese contexto de esa gran guerra, Donald Trump sepa contener a esas élites más agresivas y, a la vez, se defina de alguna forma el futuro institucional también de Europa Occidental. ¿Qué va a pasar con la OTAN? ¿Qué va a pasar probablemente también con la Unión Europea, ¿no? Mientras tanto, pues ya hemos visto cómo el trumpismo está movilizándose muy rápidamente para hacer frente políticamente a esas élites globalistas en Europa, y esto ya está empezando, nosotros lo habíamos previsto, pero no tan rápido, claro. Está empezando ese conflicto político que sabíamos que iba a estallar a partir de esa victoria rusa en Ucrania a 3 bandas dentro de Europa Occidental. El futuro político de Europa Occidental va a estar en convulsión durante los próximos años entre, primero, la élite globalista,
el trumpismo y los países emergentes. Entonces, esas tres fuerzas se van a mover intentando cambiar el mapa político en Europa. Por ahora parece que hay un consenso, un acuerdo entre las fuerzas trumpistas y las emergentes, vamos a decir, las de los países emergentes, contra esas élites globalistas, y el despegue de este choque pues lo está protagonizando el propio Elon Musk con respecto a Alemania, con respecto al Reino Unido, ¿no? Pero a la vez se están moviendo distintas piezas en las que seguramente todas estas fuerzas están de una forma u otra incidiendo, como ese nuevo nuevo poder ejecutivo en Austria, que va a quedar en manos de alguien conservador, prorruso, como llamarlo, en los cambios que se están produciendo pues en Croacia, con un nuevo presidente que no es cabeza del Ejecutivo, pero es presidente también prorruso, si queréis. Bueno, hay una serie de movimientos que están ya modificando el contexto político del conjunto de Europa y cada vez más va a suceder, probablemente también, aunque sea de forma progresiva, en Europa Occidental. Si nos damos cuenta, ya se está creando de forma progresiva incluso una especie de cinturón territorial de Ucrania hasta Austria, más o menos, que tiene una enorme importancia, porque la continuidad territorial consolida los proyectos políticos, ¿no? Pero tenemos junto a Ucrania, tenemos a Eslovaquia y a Hungría, que comparten una frontera muy importante. Luego tenemos, junto a ellos, tenemos a Austria, que ya sabemos que está cambiando de bando ya, y luego tenemos también a Serbia por un lado, Croacia, cuyo nuevo presidente también es, entre comillas, digamos, prorruso, y luego en la otra dirección tenemos, pues ya sabemos lo que está pasando en Rumanía, que también y en Rumanía, incluso en Moldavia, que de una forma u otra están en situación de cambio progresivo de bando, ¿no? Entonces, todo esto, si le añadimos el contexto de que se produce una vez terminado el conflicto en Ucrania, de una nueva Ucrania posiblemente neutral o incluso mirando hacia el este, pues ya tenemos todo un corredor, entre comillas otra vez, prorruso, desde Austria hasta la propia Rusia, ¿no? Algo tremendamente desde el punto de vista de incidir en esta nueva configuración de Europa. Es decir, tendríamos la presión de este corredor en un sentido y, por otro lado, esta presión que el trumpismo está ejerciendo en los países de Europa más occidentales, ¿no? Bueno, pues precisamente pendientes de esta división en Europa, está hablando ahora mismo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en medio pues de estas disputas, por ejemplo, en Alemania, en medio de estas disputas, por ejemplo, para no llegar al 5% del gasto en defensa. Habla Mark Rutte ahora mismo en la sede del Parlamento Europeo. Lo escuchamos. Thank you, dear Secretary General, for your... Gracias, secretario general, por sus palabras y por recalcar la importancia de la relación entre la OTAN y la Unión Europea. Y ahora damos a la palabra a Salvatore De Meo, presidente de las relaciones con la OTAN. 3 minutos. Gracias, voy a hablar en italiano. Gracias, secretario general. Nos tranquiliza su presencia. Aquí estoy. Y reitera la voluntad de la OTAN de reforzar el pilar europeo en la OTAN. En noviembre pasado se reunió la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y nuestra delegación expresó claramente la intención de cooperar para que la OTAN y la UE trabajen en paralelo y no estén enfrentadas. Es verdad que es complejo eso, es difícil, pero creo que estos primeros pasos que demuestra su presencia aquí hoy también van por buen camino. Usted ha hablado de invertir más en defensa. Hay que explicar que la defensa no se limita solo al ámbito militar, sino que tiene otras dimensiones. Por ejemplo, relaciones internacionales, económicas, sociales y sobre todo diplomáticas.
En ese sentido, el Parlamento Europeo puede resultarle de gran ayuda. 23 estados de la OTAN son estados de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos disponibles para concienciar de la importancia de la defensa, para que no sea una obligación invertir en ella, sino para que se haga con conocimiento de causa. Y dejar claro que sin sustituir la defensa nacional podemos aportar, ¿no? Defensa es bienestar social, economía y oportunidades para todos. Una pregunta. Las diferencias políticas entre aliados, sobre todo después de elecciones presentes y futuras, ¿no? Sabemos que pronto habrá elecciones en Canadá, que es un socio importante. Me gustaría saber si eso puede hacer peligrar nuestra cohesión. Y luego está ese apoyo incondicional que hemos brindado a Ucrania. ¿Puede peligrar? No puede ser, ¿no? Porque necesitamos apoyar a Ucrania si queremos un futuro de paz. Pero me gustaría saber si usted ve riesgos en otros frentes, por ejemplo, en el Mediterráneo, en los Balcanes, que son regiones importantes que no hay que perder de vista. Para terminar, me gustaría que hiciera un esfuerzo para que no se divida la opinión pública, que no se simplifique el debate, ¿no? Defensa no es igual a armamento. Y en ese sentido me parece muy bien la iniciativa de la OTAN, que quiere fomentar un consejo de jóvenes para que den su opinión. Yo creo que eso es importante. Creo que pueden ayudar. Pendientes de estas preguntas al secretario general de la OTAN, hablando sobre la defensa de los aliados, hablando sobre si está en peligro o no la ayuda a Ucrania en un momento en el que, como decimos, todo el mundo está mirando a las próximas elecciones en Canadá, en Alemania y sobre todo pues al próximo 20 de enero. Santiago, te quiero preguntar por esto, por estas conversaciones, estas negociaciones que parecen inminentes entre Trump y Vladimir Putin, y también esta división que empezamos a ver en Europa. Por ejemplo, Polonia sí que apuesta por el 5% del gasto en defensa, pero hay muchos países, por ejemplo Alemania, que dice que le falta mucho, ¿no?, para conseguir eso. Que decir, por ejemplo, de España, ¿no?, que ni siquiera llega al 2%. Bueno, España ni está ni se la espera en el concepto de la Internacional de las Naciones, porque España prácticamente lleva sin política exterior propia desde mediados del siglo XIX, con algunos devaneos en el XX, con algunos intentos interesantes, pero poco más. Respecto a las conversaciones de Putin con Trump, bueno, yo me ciño a ciertas cosas que he dicho en otras ocasiones en este programa. La cuestión siempre va a ser la misma. ¿Qué le va a ofrecer Donald Trump a Putin a cambio de alejarse de Pekín? Porque, primero, el mundo multipolar es mentira. No vamos a un mundo multipolar. Vamos a un mundo bipolar o tripolar, si se quiere, con concesiones donde hay dos potencias, Estados Unidos y China, y Rusia pues sería la tercera en discordia, y dependiendo de los planes y programas que tengan y de lo que le pueda convenir o que le ofrezca una u otra, se puede acercar a una u otra. Ahora bien, es verdad que Trump considera que China ha conseguido atraerse a Rusia de una manera muy exitosa, también por la dejadez de administraciones estadounidenses anteriores y también por la dejadez de la propia Unión Europea, que en política exterior no es nada, porque no es ni Unión ni es europea, es simplemente un destacamento neoprotectorado de Estados Unidos en el continente europeo, que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial para frenar al comunismo soviético y su llegada a Europa Occidental. Y la cuestión es ver hasta qué punto las relaciones entre China y Rusia son lo suficientemente sólidas como para impedir que Putin sea seducido por Trump, aunque también cabe otra posibilidad, es decir, ¿en qué le puede seducir Rusia a Estados Unidos en ciertas cuestiones? Pues eso también es algo a dirimir. Lo que pasa es que, claro, en el fondo, dónde vaya a ser la reunión o no, pues puede ser interesante, pero lo importante siempre de este tipo de relaciones bilaterales y de reuniones son las consecuencias de las mismas, es decir, no ni siquiera las conversaciones que se tengan, porque muchas veces no se conoce in situ lo que se habla en reuniones de este tipo importantes con dos líderes políticos y jefes de Estado como son tanto Putin como Donald Trump. La cuestión es,
vamos a ver, ¿qué le va a ofrecer Trump a Putin a cambio de alejarse de Pekín? No sé cómo decirlo, una especie de monopolio o duopolio del comercio en el océano Ártico entre Rusia y Estados Unidos, si Estados Unidos consigue hacerse con Groenlandia y también con Canadá, porque hace poco Mike Waltz, el que va a ser el consejero de seguridad de Trump, ha dicho que Estados Unidos está absolutamente preparada, y esto hay que entenderlo también como retórica de negociación geopolítica, está militarmente preparada para hacerse con Groenlandia por la fuerza y, por tanto, luchar bélicamente contra Dinamarca. Cosa que, al escuchar esto, uno se pregunta, bueno, lo hablábamos antes entre bastidores, los tres, ¿para qué sirve la OTAN? Es decir, ya existió, lo mencionó Enrique Refollo, en el siglo pasado, estando los dos miembros de la OTAN, el conflicto entre Grecia y Turquía, y ahí la OTAN, pues como Poncio Pilato, se lavó las manos. La cuestión es, ¿qué puede hacer la OTAN cuando su principal impulsor, financiador y aquel Estado que prácticamente utiliza la OTAN como un ardid y como una herramienta imperial, Estados Unidos, la utiliza para ir contra sus socios que encima se han enfrentado contra Rusia en gran medida para luego acabar negociando Estados Unidos con Rusia el reparto del comercio marítimo en el océano glacial ártico para alejar a Rusia de Pekín? Es decir, la nueva ruta de la seda y los BRICS han de ser destruidos mediante la seducción de Trump a Rusia. Ahora bien, ¿acaso Putin no tendrá también sus planes y programas para decir, bueno, a lo mejor tomo de Trump lo que me interesa, pero luego hago lo que me da la gana? Pero claro, ahí también habría que ver qué tipo de conflicto derivado de unas negociaciones fracasadas podría ocurrir entre Rusia y Estados Unidos si Putin no es excesivamente, y yo entiendo que Putin es un hombre de Estado tremendamente inteligente y no es ingenuo para saber que Trump puede, digamos, seducirle con cosas que a lo mejor a Rusia no le convienen o que son simplemente pues parches que lo que va a suponer es una subordinación de Rusia a Estados Unidos. Pues lo que quiero decir con esto es que al final, pues todo es una pantomima en la geopolítica, que el discurso de la multipolaridad siempre ha sido falso. Lo que hay es una, como diría Alfredo Jalife, tripolaridad, o si se me apura, una bipolaridad extendida donde Rusia es cortejada por unos u otros, es decir, es la guapa del baile es Rusia y China y Estados Unidos son los galanes que se la quieren llevar al huerto. De momento China parece que se la lleva al huerto y Trump pues quiere ir con fuerza para seducirla, cuando a lo mejor no piensan que la dama tiene sus propios planes y programas. Y al final yo creo, y con esto termino, que lo que pueda pasar con Groenlandia es tremendamente importante, no solo con Groenlandia, sino con Canadá, pero principalmente con Groenlandia, porque ya el solo hecho de que Estados Unidos se haga con Groenlandia implica que Estados Unidos se convertiría en la segunda nación más extensa en territorio del mundo, superando a la propia Canadá. Groenlandia es la isla no continental, dejemos aparte pues las grandes masas continentales y por supuesto Australia, más grande del mundo, y es fundamental para las estrategias bélicas, militares y comerciales de Estados Unidos contra China, porque en Groenlandia hay mucha inversión china también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que yo digo siempre, que al final la dialéctica de imperios no se ha ido nunca. Quiero decir, la paz perpetua kantiana que el derecho internacional público ha instaurado a través de la Unión Europea, la ONU y otros mecanismos, pues no son más que contradicciones in terminis, que filfas retóricas e ideológicas que lo que niegan es que los estados, los imperios y las clases sociales que dominan esos estados y esos imperios, pues siguen presentes en la historia. Y después de que, ahora eso sí, después de que Rusia se haya hecho militarmente con territorio ucraniano y quizás pues Ucrania sea, digamos, la carta de cambio entre Trump y Putin en las negociaciones a gran escala, lo que permitiría a Rusia pues abarcar un territorio más en su proyecto civilizatorio eslavo, teniendo en cuenta que Rusia se ha hecho con territorio ucraniano y teniendo en cuenta que Estados Unidos amenaza con hacerse con territorio que no ha sido jamás, nunca, de cultura anglosajona como es Groenlandia, ¿qué le impide a China hacerse militarmente con Taiwán? Porque Taiwán es solo, la antigua isla de Formosa, es solo un 1,7, un 1,8% de extensión territorial, de tamaño de lo que es Groenlandia. Es decir,
Volvemos a las conquistas militares, volvemos a la geopolítica con mayúsculas, más allá del tanteo diplomático, y volvemos a comprobar que el reparto territorial de la tierra emergida y también de los océanos, e incluso de lo que hay fuera del planeta con la exopolítica, no se ha ido nunca, no es que esté de regreso, sino que ha estado siempre presente. Así que, si de algo sirven estos análisis y lo que hagamos aquí en Todo es Geopolítica, Negocios Televisión, más en otros ámbitos, es de dar a entender a la gente que el mundo democrático, pacífico que el derecho internacional público ha instaurado no era más que una pausa momentánea o digamos, un telón de terciopelo que encubre lo que ha sido siempre la historia. Lucha por los recursos, lucha por el poder y lucha por la hegemonía territorial y marítima. La historia no ha terminado, el mundo sigue girando y ya es hora de que jubilemos a Fukuyama. Enrique, pues por esto te quiero preguntar, ¿no? Por esta lucha por los recursos, esta lucha por el Ártico, con Trump que va por Groenlandia y con estas conversaciones que parecen inminentes con el presidente ruso Vladimir Putin. Como decía yo al principio, ya han cambiado los plazos, de 24 horas ha pasado a 100 días, incluso a 6 meses. ¿Se puede ser optimista en este sentido, Enrique? ¿Crees que estamos cerca del fin del conflicto en Ucrania? Bueno, pues esto parece un sketch de Jorge Mota, de Mota, de hoy no, mañana. Pues eso, las negociaciones ya se van quedando en hoy no, mañana, vuelva mañana y mañana seguimos. En fin, la cuestión aquí con las negociaciones en todos los sentidos, en todos los ámbitos, es que Donald Trump ha hecho unas apuestas muy fuertes. Evidentemente, ya lo sabemos todos, para negociar hay que entrar con todo, hay que poner el límite de todo esto es lo que quiero, esto es mi máximo y a partir de ahí ir negociando. Lo que parece claro es una cosa y hay que tener en cuenta varias noticias de los temas que hemos hablado en las últimas semanas. Por un lado, la pérdida de Kurajovo para Ucrania y la mina de litio que tenían ahí y que los británicos ya le habían echado la garra. Pues de repente eso ya lo han perdido. Por otro lado, en Pokrovsk está una gigantesca mina de coque, que es lo que sirve para alimentar tanto la industria como las centrales energéticas en Ucrania. Es decir, que eso, si lo pierden, pues van a perder evidentemente otra de esas minas fundamentales. Tiempo atrás, por ejemplo, en enero de 2023 perdieron Soledar, cerca de Bakhmut, o Artyomovsk, según como cada uno prefiera la denominación, la más antigua o la más moderna, ambas son rusas, por cierto. Pero bueno, la cuestión, en Soledar estaba la mayor mina de sal de Europa. Algunos se burlaban de, no, Rusia solo ha tomado una aldea de nada. Bueno, pues esa aldea tiene la mayor mina de sal. Miren a ver cuánta utilidad tiene la sal, tanto a nivel de uso civil como uso industrial. Pero bueno, lo que tenemos aquí es la lucha por el mapa del tesoro. Hay un tesoro mineral en Ucrania que desde Estados Unidos y sus grandes compañías financieras, las grandes financieras como BlackRock y Vanguard, ese tándem que no sabes dónde empieza una y termina la otra, pero ya esperaban quedarse con esto. Esperaban que Rusia congelara el conflicto de alguna manera, que ya se le haya hecho tan costoso que de algún modo pues quiera terminar. Y de hecho están aquí, están cerca las sanciones, 15º paquete de sanciones, el intento por secuestrar buques que supuestamente son la flota oscura de Rusia, que le sirve para el transporte de combustible y demás. Entre esas también está la cuestión del Nord Stream, que podría ser comprado por Estados Unidos, vamos, por una compañía estadounidense, y sería muy divertido ver cómo Estados Unidos hace comercio con gas ruso hacia Europa y ellos se llevan una tajada. Ahí ya entenderíamos por qué todo este lío. Básicamente para controlar, para tener cautivo al mercado europeo y en caso, bueno, a la luz de las pérdidas de esos activos mineros en Ucrania, pues Estados Unidos le diría a la gran financiera asentada en su país, mira, te voy a dar algo más, te voy a dar Groenlandia. Nos vamos a fumar literalmente el orden mundial basado en reglas y nos vamos a quedar con Groenlandia. Y ahí tenéis todo el tesoro para vosotros, podéis arramplar con todo lo que queráis y por ese lado pues no haber tantas reclamaciones por el lado de Ucrania, porque de ninguna manera Estados Unidos va a meter a su ejército contra Rusia, no le interesa de ninguna forma. Ellos lo ven más orientado a una presión contra China y que por otro lado, bueno, en Europa podrían encargarse los países europeos
Y ahí estaba todo ese tema del 5% y demás. Y la imagen que tenemos es un Estados Unidos con un mercado cautivo, Europa, a la que le controla la energía, a la que le fuerza a comprar el armamento estadounidense y a la que ha metido en la guerra contra Rusia en Ucrania. Bueno, lo que tenemos claro es que ahí el mundo unipolar se acabó. Es decir, Estados Unidos ha lanzado ese órdago y ahora solo le queda correr hacia el final más loco posible, que es: me quedo con Groenlandia, me quedo con Canadá, me monto mi fortaleza América, voy a hacer un incremento descomunal en sus recursos para lanzar una nueva carrera, una nueva potencia e intentar meterse en el resto del mundo. Y sí, el resto del mundo efectivamente es multipolar. Está Rusia, está China, está India, está el frágil mundo árabe que quiere hacer algo y no puede. Bueno, también teniendo las bases estadounidenses y al Estado de Israel es difícil hacer algo común, o cuando te visita la internacional yihadista, como en el caso de Siria, otros países africanos. África también intenta ser un polo unido, pero claro, entre las divergencias internas y las fragilidades de los estados, pues lo tiene difícil, pero al menos aspira a ello. Y cerrando el asunto con Ucrania, lo que tenemos es que en Ucrania no se esperan ninguna elecciones y para negociar lo único que quiere Rusia, para empezar, es que haya algún tipo de elecciones, que haya un presidente del lado ucraniano que sea legal y que vaya a firmar los acuerdos que sean. Mientras que eso no lo haya, pues ninguna negociación por delante. También está la ley que les impide negociar, que les niega la negociación con Rusia. Entonces, en este sentido, Rusia sigue avanzando y ya veremos qué es lo que quiere hacer Trump, qué es lo que quiere conceder. Y sí, lo más probable es que intente mover a Rusia contra China, que le diga: yo te levanto las sanciones y tal, o vamos a hacer, a la vista de lo del Nord Stream, vamos a hacer lo de: mira, lo que tú le vendas a Europa, me lo vendes a mí primero. Y yo me llevo la tajada. Es decir, Estados Unidos se lleva una tajada en el comercio de Rusia con Europa. Y aléjate de China y te levanto las sanciones. Es decir, ese es el escenario que yo veo de que Trump le quiera ofrecer a Putin. Acércate a Occidente, tú vas a ganar, vas a volver a darle uso a estas infraestructuras, no te preocupes por lo que digan en Europa, yo les controlo, y aléjate de China y de India y de Irán y de todo. Vamos a ver qué es lo que se llega a firmar este viernes 17 en Moscú entre Irán y Rusia. Bueno, pues este viernes, como bien nos decía ahora Enrique, se espera la visita por parte de Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, en este acuerdo estratégico integral del que se lleva hablando muchos meses y que justo